Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a ver el tema duelo en la persona mayor, una mirada geriátrica al dolor, la adaptación y la reflexión. Será expuesto por la doctora Daniela Estrada, que es presidente del doctorado. Gracias, doctor. Bueno, primero que nada, una disculpa que no me muevo mucho de aquí, pero es que si te mueves de aquí ya no te escucha el micrófono. Bueno, gracias al doctor por la introducción y pues yo soy Daniela Estrada, yo les voy a dar la clase de duelo en la persona mayor. Y antes de empezar, me gustaría agradecer a la doctora Fernanda Contreras, y a la doctora Samara Espinosa por su ayuda para la realización de esta clase magistral. Y bueno, aquí está el índice, que es prácticamente lo que vamos a cubrir en esta clase. Vamos a hablar de la introducción en general del duelo, los modelos teóricos del escepticismo, la pérdida de su experiencia, manifestaciones del duelo, la salud en el duelo, depresión, los tipos de duelo y duelo prolongado en el adulto mayor como tal, final de la vida y unas cuantas conclusiones de la clase para llevarlos a final de la clase. Y bueno, me gustaría iniciar con este caso clínico. Pero me podría seguir diciendo, por favor. Femenina de 78 años, tiene que duró 7 meses, requiere servicios triste, con llanto fácil y sensación de vacío desde la muerte de su esposo. Comenta que al inicio no podía creerse y que se quedaba esperando que él regresara. Aún registra las comidas del día, cuida su familia y asiste a su grupo parroquial. Refiere que algunas noches le cuesta conciliar el sueño por pensamientos sobre su pareja, pero logra descansar en general. Reconoce que extraña mucho a su esposo, pero también habla con cariño de los recuerdos compartidos y de la importancia de mantener la unión familiar. No presenta ideación suicida ni aislamiento completo. Ok, ¿podrías leer estas preguntas, por favor? ¿Está cursando un duelo normal o un duelo patológico? ¿Qué características nos hablan del duelo? ¿Cuáles son los factores protectores para duelo patológico en este caso? ¿Y cuáles son las fases del duelo? Muy bien, bueno, la división de la clase prácticamente hay un caso clínico y luego unas cuantas preguntas que se van a querer responder durante la clase como tal. Entonces, hablando como tal de la introducción, bueno, vamos a definir unos cuantos conceptos. El duelo es un proceso natural de adaptación de cualquier pérdida significativa. Es algo natural y esto va a involucrar reacciones tanto físicas como emocionales, familiares, conductuales, espirituales. Y tenemos el luto, que es como tal el proceso psicológico, emocional y social que ocurre después de la pérdida de una persona significativa. En esto nos basamos un poquito más en lo cultural y por eso va a depender de en dónde estemos, cómo va a ser el tipo de duelo. Y también les pongo aquí el duelo prolongado, que es el síndrome de estrés posterior a la pérdida, en donde el dolor después de una muerte permanece intenso y absorbente por más tiempo de lo esperado según las normas sociales, culturales o las religiosas. Vamos a tener dos divisiones, la de la DSM-11, que son más de 6 meses con el dolor tan intenso, y de DSM-5, que son más de 12 meses. Estoy hablando de adultos como tal, no metiéndonos en el tema de niños. Y luego tenemos las características del duelo. ¿Qué es el duelo como tal? Tenemos que tener en mente que el duelo es diferente para cada persona. Y puede ser que alguien como tal no lo pueda entender. Así tú estés pasando por un duelo igual que la otra persona, los duelos van a ser totalmente diferentes uno entre otros. ¿Qué tienen en común? Es que hay una pérdida significativa. Siempre vamos a perder a alguien importante. No necesariamente tiene que ser una muerte, puede ser otro tipo de cosas, funcionalidad, puede ser un empleo, un estatus económico. O sea, no nos vamos a quedar solamente en el fallecimiento. Y es algo activo, está cambiando y tú también vas cambiando como el dolente, va cambiando conforme va pasando el duelo. Es algo natural, es decir, es algo esperado, es una reacción esperada. Y aquí vamos a adentrarnos ahorita un poquito más en qué es lo esperado para saber qué es lo que sale de la nada. Es algo transformacional. Sigue cambiando y te cambia a ti la persona que eras previo a la persona que eras después de este duelo. Y requiere de trabajo emocional y de tiempo. También lo que hagas tú en este tiempo va a reflejar cómo sana esta herida o no sana en su efecto. Y es algo único, que es lo que les mencionaba, cada quien lo va a sentir de manera diferente.
Y bueno, aquí les pongo las etapas del duelo por Bowlby, fue la primera persona que las inició. Y aquí tenemos 5 etapas. El embotamiento o el shock inicial, cuando es esta sensación de irrealidad o desconexión, cuando se da por primera vez esta noticia y pueden tener como una amnesia temporal de este episodio. Después de esto tenemos el aturdimiento, también se llama el shock emocional, donde hay una fase de incredulidad, hay una desorganización y pueden tener este brain fog o mente nublada, donde no pueden pensar claramente y tienen dificultad para pues procesar lo que está ocurriendo. También tenemos el anhelo y búsqueda. Aquí en esta fase el doliente lo que busca es querer recuperar a esta persona fallecida o lo que haya perdido. Aquí lo que se puede demostrar físicamente o como síntomas, el paciente puede demostrar pues tristeza, llanto, y tenemos desorganización y desesperanza, que aquí es donde ya se toma conciencia como tal plena de la pérdida, y esta puede ser la fase que más pues duele como tal o molesta, sin embargo es necesaria. Aquí se toma la conciencia y se tiene esta tristeza profunda, y la vida cotidiana como tal puede tener una pues desorganización, como lo dice su nombre, teniendo faltas en cosas laborales, falta de aseo personal, etcétera. Entonces aquí es donde vemos ese cambio. Y al final tenemos la reorganización. Esto es algo gradual que lleva a la adaptación a la ausencia. No quiere decir que lo hayas superado o que ya no duela, sin embargo puede vivir y reconstruye después de esta pérdida. Y luego tenemos las fases de duelo por Elizabeth Kubler-Ross, que también nos divide en 5 fases, algo parecido. Ella tomó la idea de Bowlby y luego la adaptó a pacientes que se les daba un diagnóstico terminal. Entonces aquí tenemos la negación, que también es un mecanismo de defensa inicial. O sea, la negación puede preguntar, esto no puede estar pasando, no lo puedo creer. Aquí, después de esta sigue la ira o el enojo. Entonces, lo que puede presentar es una molestia, puede ser con Dios, con el médico, si es el que da la mala noticia, con el universo. Es como una rabia, una frustración, que también incluso puede ser a sí mismo. Posteriormente tenemos a la negociación. Aquí seguramente es un intento de recuperar el control o buscar lo que se perdió. Es decir, hacer como estos tratos tal vez religiosos o espirituales, donde le pides a Dios o a algo más: si me das tiempo de llegar a esta fecha, te voy a dar tal. Si me devuelves a esta persona que perdí, te prometo que voy a cambiar. Entonces, son este tipo de cosas. Y luego tenemos la depresión, donde aquí también es un reconocimiento pleno de la pérdida y donde se permite sentir este dolor importante para posteriormente llegar a la aceptación, que es una reconciliación con la realidad, y se reorganiza la vida y prácticamente es cuando puede volver a ver planes a futuro, y aunque este dolor esté presente, puede seguir adelante y tenerlos pues una vida como tal. Y esto es, o sea, importante saber que tanto estas fases como las previas que les presenté no necesariamente van a o sea, ocurrir de manera lineal. También pueden saltar entre una y otra, durar más tiempo en una que en otra, regresarse incluso. Entonces, yo también no lo podemos ver como uno solo. Y este es de un estudio que saqué abajo. Y prácticamente aquí se les daban 5 ítems a los dolientes. Todos ellos fueron por, o sea, sus personas fallecidas eran por causas naturales. Se excluyeron todas las muertes accidentales, violentas, pura muerte natural. Y se le dieron 5 ítems, que era la aceptación, la añoranza, depresión, la ira y la incredulidad, que es lo que ya habíamos hablado previamente. Aquí lo que podemos ver es que la que estuvo más tiempo en general fue la aceptación. O sea, en todos los pacientes el ítem que más presentaron fue la aceptación. Cuando lo vemos a través del tiempo, les daban o sea, a través del tiempo, ellos decidían si ponían del 1 al 5 qué tanto sintieron ese ítem. Entonces, si vemos el pico máximo, sí sigue pues las fases que habíamos hablado. De alguna u otra manera, sí terminan siendo como lo vimos.
Sin embargo, la aceptación siempre estuvo presente. Y bueno, hablando de la pérdida como tal, es importante entender que sí se pierde una persona, pero más que eso, puedes perder, además de lo físico, el resto. Es decir, la persona era un proveedor, era un cuidador, un confidente, una pareja, un compañero. Entonces se pierde la seguridad, la compañía, el apoyo, los consejos, los sueños, la estabilidad, incluso la rutina. Entonces la pérdida no es nada más la pérdida física, es todo lo que conlleva, o sea, la pérdida global. Y bueno, ¿qué factores nos van a influir en la experiencia de la pérdida? La calidad de la relación, es decir, cómo era el vínculo, el apoyo social y familiar. Tener una buena red de apoyo, escucha, se me fue la palabra. No, empática, gracias. Escucha empática también puede hacer un cambio totalmente. No se siente tanto el aislamiento y les ayuda a tener un duelo más exitoso. La forma de la muerte, lo que les mencionaba hace un momento, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero si son muertes esperadas, naturales, versus muertes súbitas y accidentales o violentas, también va a tener una diferencia en cómo se percibe el duelo. Problemas agregados, lo que les mencionaba con lo de la pérdida. O sea, no es lo mismo sentir solamente el duelo, a sentir el duelo y además cargar con que no tienen la estabilidad económica porque era el proveedor, o con que ahora tienen que cuidar a los niños solos, o sea, cambia totalmente. Y la personalidad, sí se ha demostrado que una personalidad resiliente tiene pues, un duelo más exitoso versus a personas que ya tenían antecedentes de trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, etc. Y las formas culturales del entorno. Hay culturas que hablan de un duelo muy corto, que no les da el tiempo suficiente para sentirlo y vivirlo e integrarlo. Y hay culturas que sí les dan el tiempo de poder tener este duelo. Y las pérdidas múltiples, esto podía suceder, por ejemplo, en COVID, que no podías darle el tiempo como tal a cada pérdida porque tenías múltiples a la vez, entonces no tenías cada duelo como tal. Las pérdidas múltiples también se iban acumulando y también no dejaban que el duelo fuera, pues, tomara su curso como tal. Y las edades extremas, en niños, pues no entienden bien el concepto de la muerte, y en adultos mayores tenemos mucho esto de las pérdidas múltiples, es decir, una acumulación de varias pérdidas, tanto fallecimientos como pérdida de función, pérdida de, pues, otro tipo de cosas, de su estabilidad económica, de su rol en la sociedad, entonces son muchas pérdidas a la vez. Y aquí tenemos las manifestaciones del duelo. Pueden ser cosas emocionales, físicas, mentales o conductuales. Pues de lo emocional, lo que ya podemos intuir, ¿no? Tristeza, enojo, culpa, ansiedad, soledad, impotencia. En lo físico, también lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero una opresión torácica, un vacío gástrico, debilidad, falta de aire o cansancio. Incluso pueden somatizar y sentir más dolor de lo que previamente mencionaba. Y mentales como la confusión, recuerdos intrusivos del fallecido, distracción, fallas de memoria y alucinaciones. Y conductuales como insomnio, cambios en el apetito, el aislamiento, llanto, soñar con el fallecido y tratar de evitar recordatorios de esto mismo. Entonces, lo que hablábamos ahorita era esto, la asociación del duelo con el riesgo cardiovascular. Entonces, el riesgo de eventos cardiovasculares, infarto, VBC, Takotsubo, se incrementan en las primeras semanas después de la pérdida y hasta los primeros 30 días. Entonces, el riesgo de una persona sin duelo al riesgo de una persona con duelo se duplica en este primer mes. Y las enfermedades como tal también se pueden exacerbar y pueden ser pues más importantes o más aparatosas como tal en ese primer año después de la pérdida. Y también tenemos el síndrome de corazón roto y el duelo, que es lo que ya hablábamos, que es la miocardiopatía por Takotsubo, y es una disfunción cardíaca transitoria inducida por el estrés emocional, y esto también es frecuente después de una pérdida significativa. ¿Quiénes son los que tienen mayor factor de riesgo para presentarlo? Mujeres posmenopáusicas, que se ha desencadenado por la muerte de un cónyuge asociado a duelo con ansiedad o depresión,
y con complicaciones severas que pueden llevar a insuficiencia cardíaca, arritmia, shock. Además del cónyuge, también mencionaba que muerte de hijos y nietos también tenía más probabilidad de provocarlo. Como tal, una vez que se hace el abordaje, pues vemos que no hay una obstrucción coronaria significativa, y esto es un ejemplo de cómo un duelo intenso tiene una repercusión orgánica real. Luisa, ¿lo puedes leer por tus? Pues yo hace 2 años que la pueda consulta porque menciona que no tiene ganas de vivir desde que murió su esposa hace 5 meses. Desde la muerte de su esposa, perdón. Ya. Desde la muerte de su esposa, el paciente ha presentado tristeza persistente y antes frecuentes sin cualquier debatido. Al inicio mantenía contacto con vecinos de la simple, pero en los últimos 3 meses prefiere perder total de interés para actividades artísticas enteras, como cuidar las plantas y el ritmo. Presenta insomnio terminada, la pareja con pérdida de 6 kilos y marcadas activas. Dice que mi vida no vale nada, preferiría no despertar. Niega planes activos de suicidio, pero reconoce ideación de muerte permanente. Exploración del estado mental, humor deprimido, llanto durante la entrevista, afecto restringido, poco reactivo incluso al hablar de su nieto, pensamiento, ideación de muerte presente y en la atención y memoria levemente disminuidas a partir de supervivencia depresiva. Gracias. Pues leer eso también por piso. Diagnóstico probable, diagnósticos diferenciales, diferencias entre esto y el duelo normal y herramientas diagnósticas. Gracias. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más de la depresión. La depresión como tal se asocia más que nada a una reducción de la autoestima y sentimientos de inutilidad, pérdida de control, severidad mayor, estrés y síntomas físicos, mientras que el duelo se percibe más como una causa natural. Sabemos la causa como tal y tiene un enfoque externo. Entonces creo que la forma más sencilla de verlo es que la depresión tiene un foco interno, es decir, se siente a sí mismo como que su vida ya no vale, como inútil. Entonces son cosas de autodesprecio, mientras que en el duelo se encuentra ese foco externo y no hay este sentimiento y falta de autoestima como tal. Es más bien, estoy triste porque perdí a esta persona. Y también vamos a ver que en el duelo va a ir disminuyendo conforme el tiempo sucede o el tiempo pasa como tal. Y en la depresión, no. Aparte, en el duelo sí tenemos ese detonante claro. Y en la depresión puede ser que ni siquiera tengamos un detonante como tal. También puede ser que sea posterior a un duelo y puede ser que el duelo sea el detonante. Entonces es complicado cuando se tiene que hacer este diagnóstico, más que nada por las cuestiones de tiempo, etcétera. Y bueno, los criterios diagnósticos de depresión ya los conocemos, pero es un episodio depresivo mayor cuando tienen más de 5 síntomas presentes, la mayor parte del día por al menos 2 semanas, con un deterioro funcional importante. Y uno de estos síntomas tiene que ser el ánimo depresivo o anedonia, y que es clínicamente significativo, es decir, que afecta en su vida diaria y no se lo podemos atribuir a nada más. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues los síntomas clave es el ánimo bajo, tristeza, anedonia, alteraciones del sueño, ya sea insomnio, hipersomnio, cambios del apetito, de peso, quejas somáticas vagas, dolores que antes no mencionaba, por ejemplo, el aislamiento social, fatiga o baja energía, culpa o sentimientos de inutilidad y dificultad para concentrarse y decidir, así como agitación o lentitud psicomotora y pensamientos de muerte o suicidio. En el adulto mayor, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a ver? Aquí no vamos a tener tanta verbalización de estoy triste o de llanto, es más como estoy cansado, no tengo ganas de hacer tal cosa. Entonces, en vez de ver síntomas que son los comunes como tristeza o llanto, vamos a ver como un cansancio, una fatiga crónica. Podemos ver también síntomas somáticos, es decir, dolores, malestares, molestias, cognitivos como fallas de memoria o de atención, y el aislamiento y apatía que también son más evidentes.
Tenemos también herramientas que sí son algunas de las que usamos en el hospital, por ejemplo, GDS, PHQ-9 y Cornell, y esto nos va a ayudar. También importante para su diagnóstico es que siempre hay que explorar una ideación suicida. O sea, a menudo no dicen que tienen planes suicidas o que quieren como tal llevar a cabo un suicidio, sin embargo, mencionan preferiría no despertar, preferiría no estar vivo. Entonces, esto también tiene que ser una bandera roja para nosotros. También evaluar el impacto funcional que esto está teniendo en el paciente, la pérdida de autonomía, el abandono de su autocuidado y considerar comorbilidades médicas del paciente, porque también otro foco rojo es que dejan de tener este autocuidado, llega también pues a los medicamentos. Entonces, abandonan todo tipo de medicamentos. Y en caso de ser posible, pues también entrevistar a familiares o cuidadores que estén al pendiente del paciente y que vean estos cambios, ya que a veces también pueden negar los síntomas. Y bueno, en estas tablitas lo que quería demostrar era un poquito de las diferencias entre el duelo y la depresión mayor para poder hacer un diagnóstico como tal. Entonces, lo que les mencionaba era que el inicio, por ejemplo, en el duelo, sabemos que está relacionado a la pérdida y lo vemos inmediatamente después de esta. Y la depresión mayor sí puede ser desencadenada por la pérdida, sin embargo, puede persistir más allá de esta y también puede no tener una causa clara. Las emociones en el duelo van a ser fluctuantes, es decir, sí siente esta tristeza y es de una manera intermitente, pero puede tener recuerdos que sí lo hacen sentir felicidad o cosas buenas o sentimientos buenos. Mientras que en la depresión mayor esta tristeza es persistente, lo mencionan como algo sofocante, de lo que sienten que no van a tener nunca un respiro. Y el afecto, como les mencionaba, pues conserva la reactividad, es decir, puede sonreír, puede disfrutar, incluso si tiene estas olas o estos momentos de tristeza. Mientras que en la depresión mayor está poco reactivo, incluso con estímulos positivos no parece tener pues la reacción como tal. Y el pensamiento en el duelo normal sí puede tener recuerdos más que nada en esta persona que perdieron. Igual pueden tener este pensamiento y tener un recuerdo positivo, aunque sientan tristeza como tal, mientras que en la depresión mayor es más que nada pensamientos de autocrítica, de desprecio, desesperanza hacia sí mismo. Y la autoestima pues está preservada en el duelo normal. El sueño y el apetito se pueden alterar en ambos. La ideación de muerte la vemos en la depresión mayor, más que nada, mientras que en el duelo normal nada más tienen este deseo de reunirse como tal con el fallecido, sin embargo no tienen planes de suicidio. La duración, el duelo normal pues va mejorando progresivamente, mientras que la depresión mayor vamos a ver que va a tener más de 2 semanas y no hay una mejoría como tal, incluso llega al deterioro funcional. Y la funcionalidad del duelo normal sí está conservada normalmente, mientras que en la depresión sí tiene una disminución importante. En el duelo normal sí hay que mencionar que pues, la funcionalidad sí se puede ver alterada en los primeros momentos de este mismo, pero no es algo que va a estar de manera constante. Y bueno, aquí prácticamente nada más era para ver las diferencias entre una y otra, y que si bien pueden compartir características como la pérdida y la tristeza, tienen muchas otras que sí las pueden o nos pueden ayudar a diferenciarlas al momento de la clínica. Y hablando como tal del duelo, tenemos varios tipos de duelo. El duelo anticipatorio. Este es una reacción emocional antes de la pérdida cuando esta ya es previsible, es decir, pacientes con una enfermedad terminal, cáncer o alguna demencia, donde desde antes de la muerte pueden ir sintiendo este duelo. Es importante también, pues, acompañar no solamente al paciente, sino al doliente o a la familia. Un duelo anticipatorio muy alto, o sea, un nivel o una intensidad de dolor muy alta previa al fallecimiento como tal, es también muy característico para que lleve después a un duelo complicado. Entonces también es importante ver al familiar. Y a veces podemos confundir un poquito este duelo anticipatorio con pensar un burnout, una carga del cuidador, cuando realmente lo que está sintiendo es un duelo que no está procesando de manera correcta. También tenemos un duelo ambiguo, donde la pérdida es
es en una persona que puede estar físicamente, pero no psicológicamente, o viceversa. Es decir, está físicamente, sin embargo, psicológicamente o cognitivamente ya no está presente. Esto también puede suceder en demencias. Y el amigo también lo podemos ver, por ejemplo, en inmigrantes, donde la pareja está en otro lugar y ya no puede comunicarse, entonces no saben si su pareja está viva o no está viva. Y es un duelo que también es como si pusieran una pared, entonces no puede proseguir como tal el duelo y también va a terminar siendo complicado si no es algo que tratamos. Tenemos el duelo crónico, que es la persistencia de la intensidad del duelo por más tiempo de lo esperado, que no atenúa y no mejora. Y el desautorizado, donde la pérdida no se reconoce como tal, ya sea por la sociedad o pues por los que tenemos alrededor. Es una muerte que consideran menos válida, puede ser de mascotas o exparejas que ya no están en su vida, etc. Y bueno, también tenemos el duelo inhibido, donde se evita expresar el dolor. Sienten que tienen que ser fuertes, puede ser en una familia donde el papá no puede expresar su duelo porque tiene niños pequeños, o un cuidador que no puede expresar también su dolor porque es el cuidador y también no, o sea, a final de cuentas, por ejemplo, un médico que siente que no tiene por qué sentir el duelo. Y el retardado, donde es una reacción diferida, puede pasar tiempo después, es decir, puede tener fallecimiento, se ocupa en otras cosas, simplemente evita sentir el duelo y tiempo después por algún detonante o incluso sin algún detonante como tal, iniciar con su duelo. Y el duelo complicado es aquel que no logra adaptarse, se aísla, deja de trabajar y pierde el sentido de su vida como tal. Entonces, hablando sobre el duelo y el trastorno de duelo persistente. El duelo normal, como mencionamos, tiende a disminuir. El trabajo, o sea, tiene un trabajo emocional que permite una adaptación progresiva. Mientras que en el prolongado el dolor sigue siendo muy severo, incluso cuando ya pasaron años incluso, afectando de manera funcional al doliente. Entonces, en el duelo normal se implica que hay una adaptación progresiva. Puedes confrontar, incluso al principio menciona que tiene estos periodos donde se confronta como tal el dolor y luego se alterna con periodos de evitación. Es algo hasta cierto punto normal. Sin embargo, cuando la evitación es demasiada, ya no deja que el duelo sea funcional. Puede llevar a depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias o incluso riesgo suicida. ¿Y cuáles son nuestros factores de riesgo para tener un duelo complicado? Los factores de riesgo en el doliente, por ejemplo, es fragilidad física cognitiva, que lo vemos en la mayoría de los pacientes pediátricos, antecedentes de trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, escasas habilidades de afrontamiento o emocionales, y enfermedades que limiten también esta adaptación. También tenemos los sociales, como el aislamiento o la falta del apoyo familiar, un duelo desautorizado o inhibido, que también nos van a llevar al duelo complicado, y dependencia del fallecido. También esto lleva un poco a lo que habíamos hablado previamente, donde no puedes vivir el duelo como tal si tienes que estar también pendiente de otras cosas. Por ejemplo, la dependencia, conflictos familiares, pocos recursos o redes comunitarias, y lo religioso, es decir, creencias que dificultan esta aceptación o ausencia de un sentido de trascendencia como tal del fallecido. Edgar, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, una vida de 55 años se puede sumir diferencia de 7 meses después de la muerte súbita, la pareja es pobre. Su duelo no ha disminuido en absoluto durante el tiempo. Es incapaz de dejar de pensar en él y no puede creer que se haya ido. La sensación del tormento y el anhelo por él no han desaparecido, ni siquiera durante la reciente grabación universitaria de su vida. Ya no solicita con otras, ya no socializa con otras parejas porque es un recordatorio demasiado doloroso de la ausencia de su esposo. Quiero todas las noches antes de dormir, rumiando, saber sobre cómo debió haber visto venir su muerte y pensando que será mejor y ella también morirá. Tiene antecedentes de diabetes y otros tipos de previos de depresión mayor.
En evaluación adicional se observa un nivel de glucosa en sangre ligeramente elevado y un aumento de peso de 4.5 kilogramos. El diagnóstico probable, cuáles son los criterios diagnósticos, cuál es la duración de este tipo de duelo y cuál es la herramienta diagnóstica. Gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, en cuanto al trastorno de duelo prolongado, ya se añadió al DSM-5. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Tener una pérdida significativa de una persona cercana y que la duración sea mayor de 12 meses con estos síntomas persistentes. El síntoma central es la ignorancia o la preocupación excesiva o intensa y que sea continua por este fallecimiento. Y puede tener también los otros síntomas de manera casi diaria, que es dificultad para aceptar la pérdida como tal, incredulidad emocional, sentir que la vida ya no tiene sentido y también sentir que su identidad ha sido alterada. Es decir, que no pueda existir esta persona, evitación de recordatorios de manera continua y un dolor emocional intenso o aislamiento, así como pérdida de interés, anedonia y pérdida de funcionalidad también. Entonces, la condición para que esto se cumpla es que sí le esté causando un malestar como tal o esté con un deterioro funcional que no se puede explicar por nada más. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar un trastorno de duelo prolongado? Que sean pérdidas múltiples, entonces el duelo no se puede llevar como tal, que sea una muerte violenta, súbita, que sea del hijo o de un cónyuge, y que el doliente sea mujer de más de 60 años, de un estrato socioeconómico bajo, con un bajo grado de estudios, apoyo social limitado y antecedentes psiquiátricos que ya mencionamos, depresión, ansiedad. Entonces, esto no permite un afrontamiento como tal del duelo. Y aquí es una tablita comparativa entre el duelo normal y el duelo prolongado. El duelo complejo o el duelo prolongado como tal lo vamos a ver en 10% de los pacientes o de los dolientes posterior a una muerte natural, es decir, una muerte que no sea accidental o violenta. Mientras que las muertes que son súbitas encontramos hasta el 25 al 26% de un duelo prolongado. Entonces, el duelo normal, la duración como tal, lo común es que sea menor a 6 meses. En el prolongado puede ser mayor a 6 meses o mayor a 12 meses según la literatura. Y la intensidad, lo que mencionamos, va para abajo, mientras que en el prolongado es un constante que no mejora. Los pensamientos sobre el fallecido son constantes y son de todos los días. El funcionamiento también se empieza a aislar y el funcionamiento de picada también en el duelo prolongado. Mientras que los síntomas emocionales, sí puede haber emociones dolorosas, sin embargo van a disminuir y pueden cambiar con el tiempo a la aceptación. Mientras que en el prolongado es una angustia intensa, prácticamente sienten culpa, vacío y desesperanza. La adaptación a la pérdida, en el duelo normal prácticamente eventualmente se acepta la ausencia y se aprende a vivir sin el fallecido, mientras que en el duelo prolongado tiene una dificultad para aceptar la pérdida y tiene pensamientos intrusivos sobre la muerte. Los riesgos o complicaciones del duelo normal, pues prácticamente el duelo normal no necesita ni tratamiento, sí lleva un seguimiento para tratar de evitar este tipo de duelos complicados, y en el duelo prolongado tienen mayor riesgo de depresión, de ansiedad, ideación suicida e impacto en la salud física. También tiene más riesgo de consumo de sustancias ilícitas, alcohol, etc. Y la respuesta o la intervención, prácticamente en el duelo lo que necesitamos es tiempo y apoyo social, que va a ser suficiente para la adaptación. También un seguimiento normalmente posterior a la muerte, citar al doliente ya sea 2 semanas después para ver cómo ha afrontado esta muerte. Y en el prolongado sí requiere una evaluación profesional y tratamiento basado en evidencia. La terapia, por ejemplo, la terapia de duelo prolongado, que son 16 sesiones que ya están estructuradas de tal manera que se pueda llevar este funcionamiento. Y también tenemos, pues, herramientas de cribado. Se recomienda también indagar sobre la historia de la pérdida, hacer una anamnesis
médica y usar nuestras herramientas para ver si necesitamos una evaluación adicional. Podemos usar el Brief Questionnaire y también el PG-13, que es y el inventario de duelo complicado. Entonces, esto nos van a ayudar también a tener una idea y nos van a ayudar también en el seguimiento para ver cómo ha seguido el duelo en el doliente. Entonces, en el tratamiento, el más respaldado es el que les mencionaba de la terapia de duelo complicado, y esta tiene mucha evidencia empírica y su eficacia ha sido muy demostrada en adultos mayores también. Lo que busca favorecer es la adaptación a la pérdida y también resolver los obstáculos que pueden dar esta adaptación. Entonces, lo que se centra es en 7 temas importantes, que es aceptar el duelo, manejar el dolor emocional, pensar en el futuro, fortalecer las relaciones sociales que ya tiene el doliente, relatar la historia de la muerte, vivir con los recordatorios y evitar la evitación como tal, y conectarse con los recuerdos del fallecido. Entonces, la evaluación clínica tiene que incluir la búsqueda de otros trastornos mentales también, depresión, ansiedad, el trastorno de estrés postraumático y el impacto que está teniendo el duelo en el paciente. Y bueno, hablando como tal en el duelo del adulto mayor, pues es algo conocido que ha habido una evaluación y un cambio en las familias que antes eran numerosas de 10, 5 hijos, y ahorita las familias son de 3 a 2 hijos, y esto a final de cuentas va a sumar en el cuidado de los pacientes como tal. Entonces, ya no tienes a la misma cantidad de manos para el cuidado económico, entonces van teniendo también pérdidas, y son pérdidas que se van acumulando. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que no es solo una pérdida de un familiar o de un fallecido, aquí también tienen pérdida del pelo, pérdida de su agudeza visual, o sea, también tienen hipoacusia, trastornos del gusto, entulia, sarcopenia, pierden amigos, pierden familia y se va perdiendo la mayoría uno tras otro de una manera seguida que no les deja vivir este duelo. Hay cosas también que no vemos, como el aumento de los fármacos que tienen que ingerir, también es una pérdida para ellos. Los cambios de alimentación, que ya no pueden comer lo mismo que antes. Las enfermedades, incluso la dependencia funcional, que es uno de los más importantes en el adulto mayor. Es una de las principales causas de depresión, sarcopenia, síndrome de fragilidad. Entonces también el proceso de envejecer como tal ya tiene múltiples pérdidas, más las agregadas. Y aquí tenemos las dimensiones del duelo, es decir, puedes tener un duelo por la persona que tú eras o que tú te veías ser, las habilidades que tenías, tu funcionalidad, se empieza a desconocer a sí mismo porque ya no es la misma persona que veía previamente. Puedes tener un duelo por cómo te perciben los demás, es decir, el estigma con el aumento de la edad y la pérdida de funcionalidad. El duelo por la persona que me voy a convertir o que voy a ser, por ejemplo, en demencia, en los estadios iniciales donde el paciente es consciente de que va a cambiar su forma de ser o incluso su persona. La pérdida de este futuro imaginado que tenían incluso en este tipo de enfermedades y la incertidumbre del futuro. Y el duelo también por los que han perdido y los que han muerto en general. Entonces, va a tener las reacciones físicas, emocionales, familiares, sociales y espirituales. Y aquí nos basamos un poquito, ya hablando del duelo en el adulto mayor, sobre la muerte del cónyuge, de nietos, hermanos y amigos. Entonces, con el cónyuge sí menciona mucho la alta codependencia que llega a haber, porque al final de cuentas es alguien que tuvieron toda la vida y es algo emocional y funcional. Entonces, teníamos el riesgo de síndrome del viudo, donde hay un impacto importante. Mencionaba que en las mujeres era más que nada la pérdida de la compañía y la pérdida de lo financiero, más que nada, o sea, la estabilidad económica. Entonces, la mayoría de las mujeres lo que terminaban buscando o lo que hacían era socializar más con otras amigas viudas, y en los hombres la pérdida más que nada era de lo cotidiano, es decir, las tareas del hogar, la funcionalidad como tal. Entonces era más común que buscaran en vez de amigos o apoyo una pareja como tal.
¿Qué es lo que se puede hacer para evitar este desbalance o este agregado a la pérdida? Pues tratar de contraponernos a este mismo. O sea, es decir, si conocemos que el esposo como tal puede fallecer pronto, o incluso sin saber que vaya a fallecer, que la esposa ya sepa manejar sus finanzas, que sepa más o menos cómo funciona y viceversa. Que el hombre aprenda a cocinar, que sepa hacer lo que hace su esposa en la casa, a final de cuentas. Y entonces quitas un poquito este riesgo del duelo complicado a final de cuentas. En general, la muerte de un cónyuge, a la edad que sea, sí aumenta el riesgo, ¿perdón? ¿No? Aumenta el riesgo de depresión, de deterioro cognitivo y mortalidad en el primer año, más que nada. En cuanto a los hijos y nietos, la pérdida es un poquito más complicada porque rompe el orden natural pensado. Entonces aquí genera culpa, genera sentimiento de injusticia y como un sentimiento de fracaso como protector como tal. Y aquí también tenemos más riesgo de un duelo complicado, incluso depresión. Y la muerte de los nietos es un doble dolor porque ven al hijo sufrir y la pérdida del nieto aparte. Entonces, aquí es importante reforzar el sentido vital y acompañar emocionalmente. Es decir, prácticamente recordarle al paciente que él también tiene por qué vivir y también reformar su sentido de vida. Y en cuanto a hermanos y amigos, esta es una pérdida pues de historia compartida y de identidad familiar. Son las redes que lo acompañaron y también hasta cierto punto es puntos de su vida, ¿no? Y contribuye también a un duelo acumulado, donde se va perdiendo esta gente que lo vio, que tuvo tanto tiempo en su vida, reduciendo también la red de apoyo, incrementando soledad, conciencia de la propia mortalidad, es decir, vas viendo que toda tu generación se va perdiendo. Y hablando como tal del duelo acumulado, esto es prácticamente la acumulación de múltiples pérdidas, ya lo hablamos ahorita, significativas en un periodo relativamente corto de tiempo, sin que la persona haya tenido la oportunidad de tener un duelo por cada una de ellas, es decir, una tras otra. Y con la edad, pues tenemos estas pérdidas recurrentes, la frecuencia y la proximidad temporal entre estas pérdidas pueden saturar la capacidad del afrontamiento, perdón, del afrontamiento del doliente como tal, y tenemos más riesgo de que este duelo se quede inconcluso o no resuelto y se superponga con el siguiente. Entonces, prácticamente no tienes tiempo de terminar con uno cuando llega otro. Y el duelo, pues es uno de los eventos más vitales comúnmente experimentados en general. Entonces, es una respuesta natural, sin embargo, es algo que vamos a ver de manera rutinaria, más que nada en nuestros pacientes, por eso es importante saber identificarlo, identificar su normalidad y también identificar cuando está siendo patológico o cuando el paciente incluso no se ha dado cuenta que tiene estos duelos que no ha resuelto y que se le están acumulando en otros ojos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una prolongación del dolor emocional cuando tenemos todos los duelos acumulados, aumenta el riesgo de un duelo prolongado o complicado y también tiene un impacto somático. Se menciona muchas veces que una vez que tienen todos estos duelos como tal, se ve que los pacientes buscan más atención médica que lo que habían buscado en años previos, o sea, pero una cantidad mucho mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener esto? Pues la vulnerabilidad emocional, dependencia, pobre red de apoyo, fragilidad, pérdida súbita o inesperada y la dificultad en la adaptación. Entonces, hay como un desborde de emociones que no pueden procesar y es una sobrecarga emocional que interfiere con la capacidad de procesar cada pérdida y aumenta el riesgo del duelo complicado. ¿Cuáles son las intervenciones que se pueden hacer? Como médicos podemos validar las emociones, es decir, reconocer su dolor, tristeza, enojo e incluso la culpa, que pueden ser emociones normales. Tratar de evitar frases que minimicen lo que sienten, como tienes que ser fuerte o ya deberías estar mejor, supéralo. Y reforzar también la idea de que no hay una
forma como tal de llevar un duelo. O sea, el duelo, si bien es una experiencia universal, no hay una manera universal de sentir. También facilitar la expresión de sentimientos, es decir, escucharlos de manera empática y activa, hacer preguntas abiertas. Creo que también mucho de lo que pasa es que tratas de evitar el tema de la muerte. Uno pensaría que no quieres lastimar al paciente, pero lastimas un poquito más si no tocas el tema y no ves cómo va el duelo. Entonces, preguntar un poquito más de este duelo, qué es lo que más extrañas de la persona, qué es lo que más recuerdas, y promover actividades también expresivas, escritura, dibujo, música incluso, y también explorar los recuerdos positivos, no solamente el momento de la pérdida, es decir, preguntarle un poquito más de estas memorias, recuerdos que tiene, mantener las rutinas y las actividades significativas también, o sea, le da una estructura a su vida y promueve las actividades físicas también, y favorecer los roles activos, es decir, o sea, que sí salga, que sí haga lo que hacía antes, a veces también su rutina termina, o sea, la estructura como tal que tenían se detiene porque no quieren hacer cosas que le recuerdan al fallecido, sin embargo, es algo que se tiene que hacer. Y la terapia de duelo centrada en la persona, cognitivo-conductual también puede funcionar en caso de duelo complicado. El apoyo social y familiar y de grupos de duelo también puede ayudar. Y bueno, la preparación para el final de la vida. La comunicación de malas noticias a un paciente se tiene que hacer de manera que nos centremos en la persona, con empatía, con claridad y con respeto. Hay protocolos como SPIKES y RADNEWS que también han sido validados para tener como una estructura en este proceso y mejorar la experiencia. Importante también para nosotros saber que nuestra responsabilidad como médico con el paciente no termina cuando el paciente fallece. También hay otra, o sea, la última responsabilidad que es acompañar a sus familiares en el duelo. En muchos artículos sí mencionaban, más que nada de Estados Unidos, que escribir una carta de condolencia o incluso una llamada a los familiares ayuda un poquito mejor en su proceso de duelo. Si bien aquí no se hace mucho eso, lo que podríamos hacer para demostrar que sí había empatía y que sí había respeto hacia tanto la familia como el fallecido, es realizar una cita de seguimiento para los familiares. También creo que mucho importa cómo nos expresamos y cómo damos las noticias. Entonces esto también les va a ayudar a ellos. 30% de los familiares sí reporta que tienen insatisfacción con la información que refieren como causa de muerte por el médico. Entonces la calidad de la comunicación como tal influye en el ajuste posterior al duelo. Y hablando como tal del método SPIKES, es el setting o preparar el entorno. Aquí pues tener un lugar privado donde se pueda tener una conversación con tiempo suficiente, sin interrupciones, para tener pues este apoyo emocional a los familiares o incluso al paciente. La percepción y preferencias del paciente antes de comunicar la noticia, o sea, preguntarle al paciente qué tanto quiere saber, qué tanto no quiere saber y adecuarnos a esto mismo. Advertir que se va a dar una mala noticia, dar como una advertencia como tal, o sea, es decir, me tengo que tener una mala noticia, les tengo que comunicar algo para que ellos ya vayan preparándose como tal. Y comunicar la noticia de una forma clara y directa también, o sea, usar un lenguaje sencillo, no técnico, no médico, y pausar después para que ellos tengan tiempo también de, uno, procesar y dos, hacer sus preguntas en caso de que las tengan. También es importante el manejo de emociones. Después de comunicar, se tiene que observar y responder a cómo veamos la respuesta de los familiares. No hay que minimizar como tal la gravedad de la noticia y ver cómo lo están tomando ellos para saber cómo responder, así como facilitar el diálogo, responder las preguntas que llegan a tener al final y ofrecer un apoyo para planificar los siguientes pasos que van a tomar. El acompañamiento pues también es importante, o sea, no decirles que una vez que fallezca el paciente termina la relación como tal, sino que pues va a haber un acompañamiento como tal. Y
Pues la preparación mental de los seres queridos ante la muerte inminente es un factor también fundamental para prevenir este duelo prolongado o complicado y otros eventos psicológicos adversos. Entonces, niveles bajos de preparación para la muerte y altos de duelo anticipatorio nos llevan a mayor probabilidad de un duelo complicado. Pues los factores que nos favorecen para la preparación es planificar de manera anticipada los cuidados del paciente y tener conversaciones sobre los deseos y valores del paciente para ya tenerlos establecidos. Una comunicación abierta, comprensión cognitiva del pronóstico, es decir, ver que los familiares y el paciente entiendan lo que estamos tratando de comunicar, y la aceptación emocional, es decir, si ellos llegan a demostrar que necesitan un poco de apoyo emocional o empatía, demostrárselos también. Y bueno, pues como conclusiones como tal, tenemos que el duelo pues es ese proceso normal que permite reorganizar la vida después de la pérdida, y que en el adulto mayor el duelo suele ser múltiple, suele ser acumulado y se entrelaza también con fragilidad y otro tipo de cosas que lo van a complicar un poco más. El duelo complicado es este dolor persistente por más de 6 a 12 meses, con un anhelo intenso como síntoma principal, así como esta tristeza profunda. Y la depresión y el duelo no es lo mismo, ya que en el duelo sí tenemos esta reactividad emocional. Cuando veamos que un duelo se sale de esa normalidad, es importante tanto hacer un cuestionario como lo haríamos con cualquier otra enfermedad, y en caso de ser necesario derivar. El cuerpo también duela, es decir, el riesgo cardiovascular, el síndrome de corazón roto, deterioro funcional, incluso esta somatización que mencioné, o sea, también estar pendiente de este tipo de cosas. Y los factores de riesgo, como la fragilidad, el aislamiento, dependencia y los duelos desautorizados o ambiguos, que también nos pueden llevar a un duelo complicado. El acompañamiento empático, la validación y el apoyo social son prácticamente los pilares terapéuticos de un duelo. Y identificar más que dar un medicamento si hay depresión o ansiedad mayor. Entonces el objetivo es que a final de cuentas en el fallecimiento lo que no se quiere, o sea, no quieres olvidar o superar, sino integrar esta pérdida y poder reconstruir el sentido vital que termina con el doliente. Y pues, sí. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? A ver, Muchas felicidades por prepararte con mucho tiempo, y este es un tema que vemos súper frecuente en las personas mujeres. No que las personas jóvenes no pasen por duelos, evidentemente, pero estamos en esta etapa en la que empiezan con más frecuencia, y ya no nada más de familiares, sino de amigos, de hermanos, o sea, ya todas las personas de la nada empiezan a fallecer. Y, por ejemplo, ya nos hablamos sobre los tipos de duelo, pero creo que a veces olvidamos que hay más personas que tienen duelos por situaciones. Y es algo que nos comentan los pacientes, por ejemplo, que se murió tal vez una en su familia, pero no nos pueden hablar de otras cosas. Para ellos no es duelo, sino es de una persona de la que murió. Y también nosotros nos solemos preguntar eso. Y sobre los tipos de duelo es súper importante el duelo anticipatorio, porque es precisamente la estabilidad de la comunidad para poder preparar al paciente, a la familia e incluso también al equipo médico, porque para nosotros también tener un paciente es un tipo de duelo. Entonces, pero hay mucha ventana de oportunidad, y a nosotros intervenir sobre todo los pacientes con factores de riesgo, que no todos tienen los mismos factores de riesgo para tener un duelo prolongado. Pues hacemos que se pierda esa oportunidad para favorecer una despedida con sentido, e incluso que la propia familia pueda fortalecer vínculos previos a la muerte. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta esto de que no nada más son duelo a la persona, sino las situaciones, y que nosotros tenemos más oportunidad de hacer cambios o impactar en su vida cuando identificamos el duelo anticipatorio y lo que es ya la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros. Gracias. ¿Y más peor, no? Lo que técnicamente quiero felicitar así, es un tema delicado, es un tema que también, incluso al hacer la clase,
puede recorrer y temas en los estados. Y te agradezco mucho que sea un tema del cual se habla, porque es muy incómodo, ¿no? Tanto en la consulta como incluso entre nosotros, como que es un tema muy tabú y creo que sí hace falta visibilizar más. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál crees que es el mayor reto para evaluar el duelo en una población limitada, una población muy grande en medios? Pues creo que es lo que mencionas, de que es muy tabú. Uno, nosotros no lo preguntamos como tal, o sea, es muy difícil detectarlo en la consulta porque no es algo que preguntamos. Y dos, no te lo mencionan tampoco. Entonces, creo que si no tienes una idea de que haya sucedido un fallecimiento o una pérdida de algo importante previamente, es muy difícil poderlo buscar, o sea, no puedes encontrar lo que no buscas. Y está complicado si no tienes idea que está pasando por el duelo como tal. De hecho, a veces el paciente dice que es la vez que murió un papá, a veces que murió su familia. Pues tú que yo sabes, porque también saben que algo cambió, pero no identifican como tal el duelo, porque también hay una barrera educacional importante. Entonces, muchas veces ya saben identificar los sentimientos. Yo creo que sí, lo que mencionas es importante y creo que es uno de los mensajes que más vale la pena que todos nos quedemos con eso, ¿no? El buscarlo, darle el tabú, el ponerle el nombre y sí, el buscarlo. Justo sí mencionaba que es complicado y más que nada en los pediátricos diferenciar entre la depresión y el duelo, porque ni ellos mismos saben identificar la emoción que están sintiendo. Entonces es complicado que lleguemos a ese punto para poder hacer el diagnóstico común. Doctor Julio. Hola. Gracias. Muy bien, me pareció muy interesante. ¿Sabes? Yo me quedaría un poquito con la idea en esa imagen que nos presentaste de las pirámides, donde están entrelazados la depresión con el duelo, que podría llegar a ser todavía más frecuente. Y parte de lo que mencionabas, en uno de los casos clínicos de la viuda de 55 años, en el cual además tenía síntomas constitucionales, ¿no? O sea, no nada más era la pérdida, la tristeza, sino que estaba teniendo cambios en el peso y estaba teniendo algunos otros síntomas importantes. Y el antecedente de haber tenido cuadros de depresión nos lleva a veces a plantearnos, ¿verdad?, qué está predominando. Y no se está exacerbando, obviamente, ¿verdad?, ante una pérdida. Y lo que mencionaban hace un momento es bien interesante. Cuando hay una pérdida de muerte, es decir, de un familiar, que, bueno, pues realmente como médicos tendríamos que preguntarlo y saberlo, ¿verdad? Porque es parte de la historia clínica. Esto creo que es todavía más obvio, pero hay muchas pérdidas del paciente geriátrico que a veces no las identifica el paciente y tal vez ni nosotros tampoco. La pérdida de la autonomía, la pérdida de su espacio personal, ¿verdad? La pérdida de, a lo mejor, su entorno laboral, la pérdida de repente de la funcionalidad que tenía una fractura de cadera, la pérdida. Entonces, ese tipo de situaciones también nos van a llevar a buscar un tipo de duelo que va en ocasiones a ser equivalente, y como decías, a veces no es validado por la sociedad, no es validado por su entorno. Y decir, bueno, pues sí, o sea, tú fracturaste, pero pues ya estás bien y demás, sí, pero se dio cuenta que era vulnerable, ¿verdad? Cuando no lo hacía antes. Entonces, este tipo sí son más sutiles y obviamente en la población a veces no lo manifiestan y los familiares tampoco. ¿Por qué? Bueno, sí, se fracturó, pero se llevamos, le pusimos su prótesis, ya está bien y demás. Sí, pero ¿cómo está emocionalmente después de esto? Esas son muy sutiles y creo que vale la pena no dejarlas pasar de las de la muerte, también, obviamente, son un poco más claras que los otros. Gracias. Muy bien, vamos. Bueno, primero felicitarte, como dice Ale, creo que es un tema muy importante y ahora que, bueno, en lo personal que estamos más expertos en la consulta, sobre todo en el metro, lo identificas mucho más. O te das cuenta que es algo como es muy prevalente y bueno, añadiendo mi comentario iba en sentido igual, de que
a veces si no haces como que tanto interrogatorio puedes sesgarte o como por inercia decir que es depresión y en automático pues dar tratamiento, o sea, o como enfocarlo a que es depresión y no preguntar pues qué ha pasado, ¿no? O sea, si hay como algún evento que haya sucedido en su vida al que se pueda pues como a sacar estos síntomas, estos cambios y pues sí, le das un tratamiento y si es un duelo complicado, pues a lo mejor sí le va a ayudar, ¿no? Pero no trataste como que la causa, no llegamos a esa causa, pues se puede seguir perpetuando. Entonces es como que una invitación a que cuando identifiquemos a consultar, no irnos nada más como porque es depresión, sino también saber que hay más cosas aparte de la depresión. Perdón, nada más ojo ahí, porque puede estar teniendo síntomas de depresión como parte de los procesos del duelo que hay que darle tratamiento. Ah, no, Sobre todo, sí, ¿verdad? Entonces, es nada más puedes ahí traslaparse. sí, como identificar, claro, se puede confundir, ¿no? Por un poquito lo que hablabas sobre la diferencia de cómo viven las personas el duelo. Si bien mencionaste que, por ejemplo, en el caso de los hombres, de funcionalidad y de actividad, hay que tener cierta reserva por la familia, porque actualmente todavía nuestra población tiene los nuevos teniendo muy identificados y muy disociados. A lo mejor ya nuestra generación un poquito ya más líquidos, pero es la mayoría de proveedores y muchas veces no está educado a la autoridad y hay que estar muy planeado con la familia para poder soportar estas necesidades que hay. Porque a veces tiene muy frecuente que se hace responsable de cuidados de los trabajadores. Contrario con 7 personas donde la familia puede consumir un poquito más de las partes económicas. Si bien no es el ideal, todavía tenemos todo Pues la doctora está hablando ya que el mundo del entorno es muy importante porque el tratamiento debe ser con el entorno. No puedes tratar algo con el paciente si la familia no entiende lo que está pasando y cómo lo puede vivir. Pues, tenemos herramientas y recursos que cada quien ha desarrollado para otros. No entienden los hijos cómo está afrontando, lo que decían, que ya pasó mucho tiempo, ya no debería estar triste, ya está. O incluso interfieres con el proceso que bien mencionaste de los demás. Tratan de acelerarlo, el paciente todavía no ha pasado por una etapa y lo extrañas o lo tratan de adelantar y no mira lo que tiene que ver. Y por otro lado, siguiendo con esta parte, es muy importante la educación al paciente y a la familia con respecto al duelo. Es muy frecuente que cuando fallece uno de los cónyuges, los hijos le pidan un ansiolítico para el otro, cuando a veces no es necesario, la mayor parte de las veces no es necesario. Entonces es muy importante educarlos y decir, a ver, va a vivir su duelo. Si se descontrola y le damos los signos de alarma, ¿verdad? Entonces, pues le podemos dar eso, pero si no se descontrola, pues es normal. Y por otro lado, tenemos que educarnos también en fases ya muy posteriores. Por ejemplo, hoy viene una paciente que su esposo falleció hace 4 años y le digo, ¿cómo está de ánimo? Dice, bien en general. Pues bueno, me agüito un poquito cuando es el cumpleaños de él, el aniversario, que lo regalen. O sea, eso ya ni siquiera se consideraría reino. O sea, no, la nostalgia normal en momentos específicos. Pero todo eso hay que educarlo, porque si no, son pacientes que buscan un tratamiento farmacológico que no necesitan y que no les haría ningún bien. Entonces, la educación es. Oye, ¿algún otro comentario? No, felicidades y quisiera dar muchas felicidades, la verdad, bien padre el tema. Y nada más quería yo resaltar que Dani nos buscó el 3 de octubre la primera vez para la supervisión y apoyo al desarrollo magistral. Entonces que sirva también pues, como una felicitación, un aliciente y también que todos podamos
cumplir con esta responsabilidad para que nuestra presentación de examen de esta calidad. Muy bien, felicidades.